Bendecidos hermanos con toda bendición, qué alegría estar nuevamente en este espacio de emprendedores, un espacio que sabemos que ha nacido del corazón de Dios y que ha traído ya muchos frutos. Y hemos tenido la oportunidad de ver hombres y mujeres que están emprendiendo tomados de la mano de Dios bajo los principios del Señor. Hoy tenemos a un hermano, un amigo que lo conocemos hace bastante tiempo atrás. Creo que fue uno de los hermanos que conocí en mis inicios cuando ellos servían en la comunidad Alabanza, ya en Zona 7. Y hemos compartido bastante, tienen un testimonio tremendo. Y siempre que le hemos pedido su apoyo para impartir esos dones, pues siempre tenemos un sí inmediato, ¿verdad? Y yo os quiero hoy presentar a nuestro hermano Mario Alegría, que es ingeniero y que también tiene una empresa, ya les contará a él. Tiene su familia, recientemente pues, su esposa tuvo un logro que me parece muy inspirador. Tal vez más adelante lo compartimos, ¿verdad? Es su profesión y vamos a oírlo hoy. Así que hermano Mario, bienvenido, qué alegría que estés aquí nuevamente y sabemos de que Dios ha puesto en el corazón en este tiempo, así que lo que nos tengas que decir lo vamos a recibir como oídos de discípulos con una disponibilidad de una tierra buena. No sé si te importaría que primero ore antes de darte el tiempo para... Sí, excelente. Gracias, hermano. Muy bien. Señor, gracias Dios hoy por nuestro hermano Mario Alegría. Gracias Dios por la disposición que tiene, Señor, para compartir. Gracias por la formación que tiene en Cristo Jesús, que tú lo has levantado, Señor. Y Él es un hijo tuyo, Padre, que comparte hoy, no solamente, Padre, de los dones que tiene, Señor, sino también de esa identidad como hijo, Padre, para impartir, Señor, a la iglesia, especialmente aquellos que se están preparando para emprender de tu mano esos principios sólidos de la palabra. Señor, ya que has dispuesto su corazón con una buena palabra, también dispone nuestros oídos, Señor, como una buena tierra para que oyendo la palabra la podamos poner en práctica. Que todo lo que Él diga esta noche sea para edificación de nosotros, del cuerpo, y que nosotros así lo entendamos, así lo vivamos y así lo practiquemos, Señor, porque tú, Señor, lo has levantado para hacer luz en las naciones y nosotros, Padre, nos gozamos, Señor, de tu luz y declaramos, Señor, esta noche como un acuerdo que es una noche de edificación, de gracia, de poder y de autoridad y que en el nombre de Jesús, Señor, la vamos a vivir y la vamos a agradecer. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bienvenido, hermano Mario. Qué alegría que estés aquí nuevamente. Amén. Muchas gracias, Pastor Juan Carlos. Que Dios te bendiga y pues es un gusto poder compartir con ustedes. Gracias por la invitación. Siempre que es para compartir algo de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, pues es un privilegio y un gusto, ¿verdad? Pasamos entonces al tema, ¿parece? ¿Sí? Bueno, pues gracias hermanos, bendecidos a todos y pues mi nombre es Mario Alegría, como comentaba Juan Carlos. Fui formado como ingeniero en sistemas y trabajé en la banca, en los centros de cómputo de banco por más de 17 años. Actualmente pues estoy trabajando en una empresa propia, de la cual soy socio junto con otras personas que se dedica a servicios, ¿sí? A servicios diversos. Y la empresa pues tiene ya un poco más de 12 años de estar funcionando. Pues todo empresario creo que siempre tiene, antes de ser empresario, pues tiene una inquietud en su corazón de qué tiene que hacer y cómo tiene que hacerlo, ¿verdad? Y a veces no es muy claro el tema. En mi caso, mientras estuve en los bancos, pues siempre tenía la inquietud de una empresa, y no sabía ni de qué ni cuándo. Entonces solo sentía ese impulso interno y a veces me daban ganas de lanzarme sin saber a qué ni cómo. Pero al mismo tiempo pues sentía esa voz interna que Dios a veces nos permite decir, no es el momento, no es el momento. Y llegado el momento, pues me lancé a la empresa que actualmente tengo. Sin embargo, antes de eso, honestamente, pues tuve como 5 o 6 emprendimientos, una librería, después tuve unas heladerías de una franquicia, después tuve un negocio de cortinas y muebles, negocio de transportes, otro negocio
bueno, también me metí a invertir en temas de Forex y pues en todas tuve mis experiencias buenas y malas. Yo pienso que todo colabora y todo ayuda. Finalmente, pues esta empresa empezó hace más de 12 años y pues desde el primer mes, gracias a Dios, pues salieron los gastos y funcionó. Sin embargo, de esta misma empresa fue el tercer intento por abrirla. O sea, intenté la primera vez esta empresa y no se pudo, la segunda vez no se pudo y a la tercera. La segunda vez me recuerdo que yo iba muy triste porque no se había logrado después del segundo intento de la quinta o sexta empresa intento, ¿verdad? Entonces, me recuerdo que iba un poco triste y pensé que no se iba a poder y que no era el camino. Me recuerdo que iba a entrar a un grupo de oración a cierta hora y ese día en la tarde yo me fui a un lugar y me tomé mi agüita, ¿verdad? Como guatemalteco, esperando el tiempo. Y estaba algo triste y entonces escuché la voz del Señor que me dijo, hijo, yo no te he dicho que no. Simplemente que no es con las personas, no es ahí, pero no te he dicho que no. Entonces yo me puse muy contento. Señor, de verdad me dijiste que no, no me has dicho que no, ¿no? Entonces regresó el entusiasmo y se abrió esa empresa. Gracias a Dios, pues la mano de Dios ha estado ahí en esa empresa más de 12 años, pasando momentos complicados, momentos felices y pues siempre la mano de Dios ha estado con nosotros. Y pues ahora ustedes saben, todos los que estamos en empresas, estos momentos pues pueden ser un poco complicados con el tema del COVID. Y vienen las preguntas, ¿cómo voy a pasar esta temporada? Y si tú tienes esa voz interna de yo quisiera emprender algo, quisiera hacer algo, o te ves obligado por el tema de trabajo, por el tema, a variar el giro de negocio de tu empresa, pues quizá tienes muchas preguntas. ¿Cómo lo hago? ¿Cuándo lo hago? Y pues antes de todo, pues estuve orando ahí y le decía, Señor, pues, ¿qué quisieras transmitir tú en este momento, en este espacio? Y el Señor me ponía aquí 3 pensamientos que yo le llamé 3 enunciados. Y el primero es sobre Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 1 y 2. Voy a compartir la pantalla y lo voy a subrayar acá. Dice, amado, Tercera Juan 1:2, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces, el primer enunciado es que yo estuve en muchos cuestionamientos a través de las altas y bajas que uno tiene en la empresa, en el llamado, en la vocación, en preguntas que a veces uno tiene y a veces digo, Señor, ¿qué es lo que tú deseas? ¿Qué es lo que tú deseas? Y el Señor me habló a mi corazón y yo les comparto eso mismo porque eso me hizo recordar en estos días, Señor, ¿qué es lo que deseas en todo esto? Y el deseo de Dios como Padre es que seamos prosperados en todo, que tengamos salud, así como prospera nuestra alma. Ya seamos empresarios, ya sea que estemos trabajando para una empresa, o ya sea que estemos llamados como pastores o a tiempo completo, este primer enunciado, el deseo del Padre es que nosotros seamos prosperados en todo, así como prospera nuestra alma. Y ahora en tiempo del COVID, pues dice, y que tenga salud, ¿verdad? Entonces, creo que ahí está completo lo que Él desea. Si nos queremos hacer una pregunta, creo que la primero que Dios me ponía en mi corazón en esta noche era dar el primer enunciado de lo que Él desea para cada uno de nosotros. Y eso que Él desea es que seamos prosperados. Como primer enunciado, antes de cualquier emprendimiento, antes de las preguntas que podamos tener sobre nuestro trabajo, sobre nuestra empresa, es que nosotros podamos recibir esas palabras del Señor de que Él desea que seamos prosperados en todo, ¿verdad? Y sobre todo, y al final lo que dice, como prospera nuestra alma. Hay una prosperidad del alma que tal vez es lo secundario para nosotros, pero es lo primario para Dios, ¿verdad?
probablemente la primera parte es la que nos gusta a todos, ser prosperado en todo, pero la parte que todos entendemos al final que Dios como Padre, lo más importante es que sea prosperada nuestra alma, que es la que va a trascender después de esta vida, ¿verdad? Entonces, el segundo enunciado es que antes de que nosotros seamos emprendedores, empresarios, alguna iglesia hablaba ahí de los 7 montes que los hijos de Dios, pues podemos trabajar en lo político, en lo empresarial, en lo artístico, en la iglesia. Antes de cualquier cosa, tenemos que entender que primero que nada somos hijos del Dios Altísimo y esa es nuestra etiqueta. Si queremos etiquetarnos de alguna manera, nuestra etiqueta es, o nuestra verdadera identidad es que somos hijos del Dios Altísimo y después somos lo que Él nos ha llamado a ser, ¿verdad? Después nos vamos a desenvolver en lo que Él tiene para nosotros, en la vocación que Él tiene para nosotros, en el llamado que Él tiene para nosotros, en el propósito que Él tiene para nosotros, pero esto tiene que trabajarse primero la identidad de hijos y saber que primero que nada somos sus hijos y somos hijos amados de un Padre que es un Padre bueno y que nos ama. Y el tercer enunciado era, me voy a ir a Romanos 8:32, voy a compartir en este momento hasta con varias versiones, ¿verdad? Dice, Romanos 8:32 dice, el que no eximió ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con él todas las cosas? Otra versión dice, si Dios no nos negó ni a su propio hijo, sino que lo entregó a la muerte por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos también junto con su hijo todas las cosas? La otra versión decía que Dios ni dudó ni lo pensó en entregar a su propio hijo, y cómo no nos va a dar junto con él todo, ¿verdad? En la parábola de los 2 hijos, el hijo pródigo le dice al segundo hijo, todo lo mío es tuyo. Y con estas 3 enunciados, pasamos a la siguiente fase, ¿verdad? Pero sabiendo que el deseo del Padre es que seamos prosperados en todo y que nuestra alma sea prosperada. Que antes que cualquier cosa de ser político, empresario, un trabajador súper exitoso, un siervo llamado el Señor Pastor, antes que nada somos hijos del Dios Altísimo y que Él es un Padre muy bueno y nos ama tremendamente. Y lo tercero es que si no escatimó la vida de su primogénito, sino que lo entregó sin dudar, ¿cómo no nos dará junto con él todas las cosas? Que confirma el primer enunciado de que él desea que seamos benditos en todo, ¿verdad? Entonces, con esta base, hermanos, pues creo que después de tener esta base en nuestro corazón y esta cimentación de ser hijos, pues pasamos quizá a la siguiente fase, que es el emprendimiento. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo hacerlo? Estoy en un empleo ahora que parece que estoy en la cuerda floja, o ya no tienes el empleo, o tu empresa está pasando por un momento complicado y quisieras cambiarle el giro de negocio, o, o, o en un llamado, ¿verdad? Nosotros queremos subir a otro nivel, o puede ser en cualquiera de las esferas que nos estemos moviendo, es probable que tengamos alguna dificultad y sobre todo en estas circunstancias puede hacer que nos encontremos en algún tipo de aprieto y nos hagamos cuestionamientos acerca de qué tenemos que hacer. Le preguntaron a un empresario muy exitoso y le dijeron, mire, disculpe, ¿usted cómo llegó a ser un empresario tan exitoso? Era un hombre de pocas palabras, ¿verdad? Tipo ingeniero, y le dice, ¿cómo lo logró? Y le dice, decisiones correctas. Y el que le entrevista, bueno, ¿y cómo hizo para tener esas decisiones correctas? Decisiones incorrectas, le dijo el empresario, ¿verdad? En otras palabras, pues experiencia, ¿verdad? Sin embargo, pues muchos empresarios se han quedado en esas decisiones, esas primeras decisiones incorrectas y ya no lograron levantarse.
otros se han logrado levantar después de, por ejemplo, el de chocolate Hershey. Yo estaba leyendo que su emprendimiento del chocolate fue el séptimo intento que él tuvo de empresa, de giro de empresa. Y en las empresas, en promedio, muchos hablan de que, algunos hablan de que para tener éxito en un proyecto a veces hay necesidad de pasar por, en promedio, 17 tipos de emprendimiento, incluso ya estando en una empresa en la que tú has decidido estar. Pues también tengo amigos que he visto que casi que a la primera le pegaron y fue un negocio muy exitoso, y envidiablemente exitoso. Entonces vienen las preguntas, ¿qué hago? ¿Cómo puedo hacerlo? Etcétera, etcétera. Y para eso, pues, vamos a ir a un personaje que nos va a ayudar un poquito para ampliar este tema, que es David. Como voy a leer varias partes de un capítulo de Primera de Crónicas 14, lo voy a leer yo acá porque es un poquito largo, entonces para ir un poquito a, a los versículos objetivos, yo lo voy leyendo. Dice que en Primera de Crónicas 14, dice que, versículo 2 dice, y entendió David que el Señor lo había confirmado como rey sobre Israel y que había exaltado su reino sobre su pueblo. Más adelante en el verso 10 dice, entonces David consultó, dice que un poquito antes dice que los filisteos escucharon sobre que David había sido ungido como rey. Y cuando David lo oyó, salió contra ellos porque ellos también vinieron en contra de... Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces, aquí viene el punto importante. Dice que David consultó a Dios diciéndole, subiré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y el Señor le dijo, sube, porque yo los entregaré en tus manos. Subieron al lugar, Baal Perserín, y ahí los derrotó David. Dijo luego David, Dios rompió mis enemigos por mi mano, como se rompen las aguas. Por esto llamaron el nombre de aquel lugar Baal Perserín. Y dejaron allí sus dioses, y David dijo que los quemaran. Más adelante en el verso 13 dice, y volviendo los filisteos a extenderse por el valle, David volvió a consultar a Dios. Este es el segundo versículo a ponerle importancia y atención. David volvió a consultar a Dios y le dijo, le volvió a preguntar a Dios, y Dios le dijo, no subas tras ellos, sino que rodéalos para venir a ellos y por delante de las balsameras. Y así que oigan venir un estruendo por las copas de las balsameras, sal luego a la batalla, porque Dios saldrá delante de ti y herirás el ejército de los filisteos. Dice pues que David hizo como Dios le mandó y derrotó el ejército de los filisteos desde Gabaón hasta Geser. Y la fama de David fue divulgada por todas aquellas tierras y Jehová puso el temor de David sobre todas las naciones. Acá, pues en todo el capítulo dice que David, los filisteos vinieron en contra de él, sabiendo ya que había sido establecido como rey y sabiendo que Dios había confirmado su llamado como rey. Entonces los filisteos lo atacan y David consulta la primera vez y Dios le dice, ve contra ellos, yo te daré la victoria, y Dios le da la victoria. La segunda vez que lo atacan, el Señor le dice, no vayas tras ellos, rodéalos. Y cuando escucha la señal, pues atácalo, ¿verdad? Y dice al final que Dios le dio la victoria a David y además esparció el temor de David por toda la región. Y hay otros relatos donde Dios se está dirigiendo a David y David tiene éxito en todo lo que emprende. Entonces, imagínense, hermanos, qué persona que emprende, qué persona que está haciendo algo no quisiera escuchar esa dirección de Dios exacta, concisa, para tener un resultado como el que David tuvo, con la victoria definitiva y consolidada. Que Dios te diga, Señor, debo entrar a este negocio, el Señor te diga, no, este negocio no. O el Señor te diga, sí, pero no vas a hacerlo de esta manera, sino que vas a darle la vuelta. Y le está diciendo una estrategia específica de cómo atacar a su enemigo.
Y cómo no quisiéramos nosotros tener una estrategia específica para poder nosotros llevar adelante nuestra empresa. Todo empresario deseamos hacer eso, pero solo voy a conectar por la energía. Gracias. Pequeño break ahí. Entonces, esto es uno de los éxitos en todo emprendimiento. El llegar al punto de lo que tienes que hacer, en el momento que lo tienes que hacer y hacerlo bien. ¿Verdad? Todos queremos eso, todos queremos esa guía. Ahora bien, antes de que esto pasara, yo le llamo que David estuvo en la escuela de reyes, ¿verdad? Porque si nosotros leemos otros pasajes de la Biblia, antes de que David llegara primero a la posición de rey, a la posición de estar ganando, a la posición de escuchar a Dios con una fineza, con una exactitud, a obedecer a Dios en lo que tenía que hacerle y a obedecer en la estrategia que Dios tenía que hacer. Antes de esto, la Biblia nos va a narrar cómo David pasó su escuela de reyes, ¿verdad? Lo voy a compartir acá. ¿Se recuerdan que David tuvo que huir delante de la presencia de Saúl? Porque Saúl quería matarlo. Entonces David huye hacia ciertos lugares. Uno de los lugares dice que aquel día David se levantó y huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Y los servidores de Aquis le dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este aquel a quien cantaban con danzas diciendo Saúl derrotó a miles y David a sus 10,000? David tomó a pecho estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat, así que cambió su conducta delante de ellos, fingiéndose loco cuando estaba con ellos. Hacía marcas en las puertas de la ciudad y dejaba caer su saliva sobre la boca. Entonces Aquis dijo a sus servidores, he aquí, ven que este es un hombre demente. ¿Por qué me lo han traído? ¿Acaso me faltan locos a mí para que me traigan a este, a fin de que haga locuras en mi presencia? Había de entrar en mi casa. Imagínense, hermanos, antes de David estar en la posición que estaba venciendo a todos sus enemigos y escuchando la voz de Dios con claridad, David estaba huyendo delante de la presencia de Saúl que quería matarlo. Hay varios relatos. Primero ustedes se recuerdan, se va a la cueva de Adulam. Y en la cueva de Adulam dice que estaban todos los hombres endeudados, descontentos, o que tenían problemas, estaban en la cueva de Adulam con David. Y David sigue huyendo porque lo están persiguiendo y para en este lugar en Gat. Y él tiene que fingir que está loco. Dice que soltaba la baba y hacía tonterías para que no lo mataran. Y que se hacía pasar por loco era el gran David que, dice, Saúl derrotó a 1000 y David a sus 10, hasta se sabían el canto de los filisteos, hermanos, ¿verdad? Pero David estaba en una etapa en su vida que le llamamos la escuela de reyes, ¿verdad? La escuela de pastores o la escuela de empresarios, pongámosle el nombre que necesitamos. Y vamos a ver por qué es necesaria esta escuela. Un poquito más adelante vamos a ver por qué necesitamos a veces, por qué Dios permite los procesos, ¿verdad? Más adelante les voy a volver a compartir otra de las aventuras de David. Dice que en 2 Samuel, 1 Samuel 29, dice que David se fue a refugiar contra los filisteos, contra los enemigos de Israel, ahí refugiar, lo que me llama durante algún tiempo. Pero después los príncipes filisteos detectaron su presencia en el lugar y en el versículo 3 dice, y dijeron los príncipes de los filisteos, ¿qué hacen aquí estos hebreos? Y Aquis, quien era el protector de David, respondió a los príncipes de los filisteos, ¿no es este David, el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años y no he hallado falta en él desde el día que se pasó a mí hasta hoy?
Entonces dice que los príncipes de los filisteos se enojaron contra él y le dijeron, despide a este hombre para que se vuelva al lugar que le señalaste y no venga con nosotros a la batalla, no sea que se vuelva enemigo, porque con qué cosa volvería mejor a la gracia de su Señor sino con la cabeza de estos hombres. ¿Acaso no es este David quien cantaban en las danzas? Saúl hirió a miles y David a sus 10,000. Y aquí llamó a David y le dijo, vive Jehová, que tú has sido recto, que me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo, y que ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día en que viniste a mí hasta hoy. Mas a los ojos de los príncipes no les agradas, vuélvete en paz para no desagradar a los príncipes filisteos. Hermanos, David se fue a refugiar con el enemigo, a pedirle posada a los enemigos, a estar bajo la sombra de un hombre de la región. Y como él lo vio, había cierta cierta afinidad con esta persona. Sin embargo, el resto de príncipes no lo vio así. Lo terminaron rechazando y echando del lugar. ¿Verdad? Entonces vemos a un David que huye en la cueva de Adulam, que huye, se hace pasar por loco y sigue huyendo y se va a vivir hasta a pedirle posada a los enemigos. Y uno se podrá preguntar, ¿y acaso ahí no le hablaba? ¿Y por qué no le hablaba a Dios ahí, verdad? Ahí lo rechazaron, lo sacaron, lo dejaron fuera. Y si regresaba a su lugar de origen, a Israel, el rey de ahí lo quería matar. Entonces uno se pregunta ahí, ¿y dónde estaba esa voz de Dios? ¿Y dónde estaba esa dirección de Dios? ¿Y dónde estaba esa estrategia de Dios? No tiene explicación. Pero lo que Dios estaba haciendo adentro de David, que es lo que nosotros no podemos ver, los procesos que Dios hace adentro de nosotros, que nosotros no podemos ver, es lo que nos prepara para lo que Dios nos tiene por delante, ¿verdad? Entonces, al pasar por esta escuela, David finalmente un día toma posesión como rey y dice que es un rey conforme al corazón de Dios. Y tenía gracia delante de sus hombres y tenía gracia delante del pueblo y lo que hacía le parecía bien al pueblo. Y Dios puso a todos sus enemigos, los derrotó a causa del corazón de David. Y Dios siempre habló de David, no solo de su descendencia, dijo que un descendiente iba a permanecer en su trono para siempre. Y sabemos que Jesús viene directamente de la genealogía de David. Por eso hasta le llamaban el Hijo del Hombre, ¿verdad? Hijo de David. Porque Dios vio el corazón de este hombre que dejó ser formado, que dejó esas situaciones a veces de rechazo, de injusticia, de cosas que no se entienden que a veces Dios permite, pero que está formando nuestro corazón de alguna manera porque necesita ese corazón formado. ¿Por qué? Porque David permaneció fiel a Dios. Sí, siendo rey, pues todos sabemos que también falló como hombre, pero su corazón siempre regresó a Dios y siempre trató de honrar a Dios y obedecerlo en todo. Y Dios lo reconoció y por amor de David, decía Dios, hizo que su hijo permaneciera. Y aunque el hijo falló, Dios hizo que permaneciera al trono a causa de mi siervo David. El impacto de lo que David hizo fue muy fuerte. Y vamos a ver qué había dentro de David que lo hacía diferente de los demás reyes, porque después de David vino su hijo Salomón. ¿Verdad? Todos conocemos la historia de Salomón. Salomón, el hombre más sabio de la antigüedad, el hombre muy rico. Dice que no hubo un rey tan rico como Salomón. La sabiduría era reconocida localmente y hasta la reina de Saba llegó para escuchar de la sabiduría de Salomón. Pero también nos dice la palabra que él terminó, primero se llegó a mujeres que Dios había dicho no se unan a estas mujeres. Y estas mujeres en su vejez terminaron desviando el corazón de Salomón y él terminó adorando ídolos. El proceso en Salomón no nos narra la historia que hubiese un proceso como el que hubo en David. Y Salomón terminó desobedeciendo a Dios
terminó adorando ídolos y finalmente el reino fue dividido, no en el tiempo de él, sino en el tiempo de su hijo Roboam. Y después vino Roboam, el hijo, el nieto de David, que también no cuenta la Biblia que haya pasado un proceso. Y dice Roboam, esto se lo voy a leer acá, que cuando tomó posesión el rey Roboam, llegó el pueblo a rogarle que le bajara los tributos, porque eran muy duros. O sea, el rey Salomón había puesto tributos muy duros. Entonces dice que en Primera de Reyes, capítulo 12, verso 14, dice que el hijo Roboam, ya siendo nombrado rey, tomó consejo de los ancianos y tomó consejo de los jóvenes. Los ancianos le dijeron, bájale la carga tributaria a estos hombres, pero él hizo caso omiso a los ancianos y se fue con los jóvenes y dice que conforme al consejo de los jóvenes, dice, 1 Reyes 12:14, mi padre hizo pesado vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo, mi padre os castigó con látigo, pero yo os castigaré con escorpiones. Totalmente insensible a la necesidad del pueblo, totalmente crecido en una burbuja fuera de la realidad. Y como consecuencia, el reino fue dividido y Jeroboam se llevó 11 tribus y él se quedó solo con una tribu. Y también dice que no fue tan fiel seguidor de las cosas espirituales. Entonces nosotros vemos que lo que Dios hizo en la escuela de reyes por la cual David se sometió a Dios, le obedeció en esa escuela difícil, en esas situaciones complicadas, en situaciones que hasta David tuvo que que era loco, que era demente, que le salía baba, que pegaba a las puertas, que el rey lo expulsara y decía a esta gente demente, sáquelo de aquí, que tuvo que irle a pedir refugio a su enemigo, porque no hallaba ni qué hacer. Pero David fue fiel, fue obediente a Dios, escuchó a Dios, y Dios formó en él, en esa escuela, en su corazón, en su mente, aquel hombre que cuando tomara el reino, iba a ser compasivo con los hombres, iba a saber dirigir hombres, no solo para exigirles, sino que esos endeudados, esa gente complicada, esa gente que no estaba contenta. Después la Biblia habla de los valientes de David que conquistaban, que hicieron grandes proezas de David. Dios lo utilizó para formar esos hombres. Pero ¿qué hizo su hijo Jorobam? Solo darles más carga porque no tenía conciencia, no fue formado. ¿Qué hizo Salomón? Desobedecer a Dios en cosas pequeñas. Pero si empiezas a desobedecer a Dios en cosas pequeñas, terminarás desobedeciéndolo en cosas muy grandes. Y la desobediencia de Salomón terminó desechando a Dios y adorando ídolos. Entonces, hermanos, si estamos pasando a veces una escuela, es porque Dios quiere poner en nuestras manos algo valioso, pero lo importante es que nosotros podamos salir aprobados, podamos salir empresarios exitosos, emprendimientos exitosos, que nuestro corazón, porque dice, en uno de lo que yo le estaba leyendo, dice que David destruyó ídolos. Cuando atacó a los filisteos, encontró ídolos y los destruyó, los quemó. Estos procesos destruyen ídolos que nosotros tenemos, que a veces no pensamos que son ídolos, pero hermanos, a veces tenemos ídolos. Nuestras capacidades, nuestra empresa, nuestra inteligencia, nuestro emprendimiento, mi área que tengo, no sé cuál ídolo puedo hacer. Y definitivamente Dios no va a aceptar ningún ídolo. Dios no comparte su gloria con nadie y va a hacer todo lo que tenga que hacer para que los ídolos salgan de nuestro corazón. No, la empresa no puede volverse un ídolo. Mi capacidad no puede volverse un ídolo. Yo no puedo estar confiando solo en mis capacidades. Por supuesto, Dios nos ha dado talentos y habilidades y Él quiere que tengamos seguridad para hacerlo, pero nuestra confianza profunda es Dios, ¿verdad? Por eso poníamos las primeras 3 premisas, que todo se trata de Él, porque el deseo de Dios es que seamos prosperados en todo, así como prospera nuestra alma.
y que por medio de que a veces tenemos alguna formación o alguna dificultad, lleguemos a tener ese oído afinado para escuchar a Dios y escuchar la estrategia de Dios, porque cuando ya estaba en el lugar, ya era el tiempo, ya era el lugar, y el corazón de David estaba listo, su oído listo para escuchar la estrategia de Dios. Señor, ataco, ataca. Señor, ataco, no, ahora no lo ataques de frente, ahora rodéalo. Entonces, vamos a estar ahora con el Señor, ¿verdad? Nuestra estrategia, nuestro emprendimiento, lo que tengamos, meternos con Dios para que Él nos guíe. Para que Él nos diga, es por aquí, hijo, rodéalo, dale la vuelta, hazlo de esta manera, hazlo de esta otra manera. Y nosotros podamos tener, como dice al final, éxito, así como David lo tuvo. Así que, hermanos, estas premisas, ¿verdad? En primer lugar, todo se trata de Dios y su deseo para nosotros de bien, ¿verdad? Que no escatimó ni a su propio hijo, ni lo pensó, dice una de las versiones, y cómo no nos dará junto con él todas las cosas. Dios está contigo, Dios está conmigo, está contigo en eso. Si tú tienes ese deseo de emprendimiento, pues hazlo, pero trata de escuchar al Señor con todo tu corazón y de obedecerlo para que todo al final te vaya bien. Y si estás en la etapa, estás en una escuela donde haces muchas cosas y no encuentras cómo, ni qué, ni para qué, tienes que saber que en esa etapa también Dios está contigo. Dios estaba con David en la escuela de Adulam, sí. Dios estaba con David en Gat cuando fingía ser loco, sí. Dios estaba cuando estaba en el lugar de los filisteos y los príncipes lo querían expulsar porque decían no perteneces a este lugar y fue rechazado. Sí, Dios estaba ahí con él también. Dios estaba formando cosas internas que David quizá no podía ver, pero que iban a servir mucho para el propósito de Dios, para el plan de Dios, para el proyecto de Dios. Y miremos si no fue grande el proyecto de Dios, que Jesús directamente fue llamado Hijo de David y que la descendencia de David trajo reyes y trajo finalmente al Señor Jesús, ¿verdad? Entonces, hermanos, ese es el mensaje que el Señor me ponía en mi corazón, ¿verdad? Y pues podemos compartir, hermano Juan Carlos, ¿verdad? Ahí, pues, si hay temas que tú quieras aportar o algunas preguntas que podamos compartir, con mucho gusto. Gracias, hermano Mario. Realmente nos estás haciendo reflexionar mucho porque yo considero, hermano, de que esta escuela de la que tú hablas, ¿verdad? Muchos hemos estado y a veces como que fuimos diseñados debido no a nuestra educación cristiana, sino a nuestra formación, digamos, en lo secular, a castigar mucho el error, ¿verdad? Alguien decía, por ejemplo, si una persona tiene 8 buenas y 2 malas, o sea, se mira más en el énfasis de que no sacaste 100, sino que sacaste 80, ¿verdad? Y otros han enfatizado mucho que bueno que sacó 80, pues, porque significa que tiene un 80% de todo lo conocido. Yo tengo un conocido que de chiquito, hermano, perdió 2 años. O sea, el periodo en primero y perdió segundo. Y es una persona exitosa que verdaderamente aprendió. ¿Por qué crees, hermano, que a veces se castiga tanto el aparente falta de éxito, ¿verdad? O el fracaso, ¿verdad, hermano? ¿Y cómo tiene que ver eso? Porque me gustó mucho cómo empezaste, es que te volvió el entusiasmo, hermano, porque como que el entusiasmo se pierde o dice uno, bueno, ¿y para qué soy bueno? Mi amigo ya triunfó en el negocio, en su primer emprendimiento, yo ya puse vendí aquello, y no entender una escuela, ¿cómo superar esa fase, hermano, de estar tan condenado, castigarnos mucho por los fracasos, en lugar de sacarle esta escuela que precioso como nos lo decís, y recuperar el entusiasmo en eso, ¿verdad? Fíjate que ahí dice la palabra que tiempo y ocasión llega a todos, que la victoria no es del fuerte ni el favor del elocuente. Estoy parafraseando un poquito, pero tiempo y ocasión nos llegan a todos. En mi caso, por ejemplo, yo compartía cabal con un amigo. A él le fue muy difícil en la escuela y siempre andaba ahí con retrasadas y difícil. Y hoy es un empresario exitoso.
muy exitoso. A mí, por el contrario, pues yo era el abanderado. Yo siempre fui el abanderado en en mi clase. Y cuando salía al mundo empresa y negocios, me costó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Yo le decía a este amigo, mira, yo antes me esforzaba mucho y miraba el cuadro de las notas y yo siempre estaba en primero, en segundo lugar. Y ahora en mi empresa me esfuerzo mucho más y ni siquiera aparece en la hoja de los primeros lugares. Entonces, algo que vi yo de muchos empresarios es que no te puedes quedar en el primer fallo, en el primer intento. De hecho, hablábamos de que muchos empresarios tienen un promedio hasta de 17 intentos para finalmente tener un éxito. Y hay casos que a la primera le pegan, pues, pero en general son varios los intentos. Y tal vez una de las formaciones es eso, poderte levantar y decir, no, tengo que hacer lo que está dentro de mí, lo que Dios pone en mi corazón. Y encontrar en Dios esa fuerza para poder lograrlo, ¿verdad? Eh, Ideal, pues, podría ser también tener algo alterno. Por ejemplo, yo hice muchos intentos mientras trabajaba como ingeniero. Hice los intentos de varias empresas. Y la última empresa, la que está actualmente, fue cuando ya me quedé sin trabajo, ¿verdad? Y ahí me fui a quedar. Y esa fue la que el Señor ha levantado y pues hoy Dios envía mis ingresos a través de esa empresa. Entonces, uno de los puntos importantes es que probablemente el emprendedor, ese sea uno de los temas más difíciles, es pararte, volverte a levantar y decir, no, tengo que volver a hacerlo. Porque a mí cada error que cometí con cada empresa me costó, pero aprendí mucho. Yo no me olvido de mi primer negocio que emprendí y cometí todos los errores que no hay que cometer con un negocio, pero los errores que cometí ahí no se me han olvidado nunca. Y cada vez que hay un nuevo emprendimiento, siempre me acuerdo de eso y tengo muy en alta consideración lo que aprendí ahí. Y en cada negocio, lo que falló o lo que acertó, lo tengo muy presente. Yo creo que eso nos pasa a todos, ¿verdad? Entonces, uno de los temas es levántate y vuelve a hacerlo. Y tienes que saber que no eres ni el primero que le falla, ni vas a ser el último. Y tienes que levantarte en el nombre de Jesús y volver a intentar. Tenemos el caso de Moisés, ¿verdad? Estaba en Egipto y algo interno estaba en él y quiso ser libertador y mató al egipcio y lejos de libertar a alguien, él tuvo que huir como un delincuente hacia el desierto, ¿verdad? Y en el desierto, estaba ya en el desierto ya, como ovejas, pero no era su propósito, ni las ovejas, ni el desierto, sino que era liberar a todo un pueblo. Entonces, sí falló, tuvo un proceso, estuvo haciendo cosas que lo entrenaron. Me imagino él que ya cuando llevaba sus 35 años de estar cuidando ovejas en el desierto, que ni eran de él, eran del suero, se puso a pensar, ¿y qué hago aquí yo, el príncipe de Egipto, 35 años escuchando ovejas? Después de haber sido enseñado en las escuelas más importantes del mundo, que eran las de Egipto. Pero también eso fue parte de su formación. Entonces, lo importante es que con la fuerza de Dios te puedas levantar nuevamente. Y si fallaste, eso no importa. Ahí aprendiste algo, ¿verdad? Y eso te va a hacer más fuerte. De hecho, hay un riesgo que a veces si a la primera le pegas y todo te funciona, cuando venga una crisis ni la vas a poder manejar. Pero si Dios te ha estado entrenando, entonces vas a ser fuerte y tu confianza va a estar en Él, ¿verdad? Tu confianza va a estar en Él. No importa qué mires, tu confianza va a estar en Él, ¿verdad? Así que si falla uno una vez, no importa. Hay que levantarse, ¿verdad? No, no es, no damos por sentado que no era ahí, que lo hiciste mal, sino que aprendiste algo y que tienes que seguir adelante, ¿verdad? Okay. Yo creo, hermano, esto porque a veces como padres también que hoy nos están escuchando padres y que yo creo que de alguna forma estamos concientizándonos de que las escuelas, pues estuvo con reyes, ¿verdad? Y en algún momento a nadie le gustaría hacer el ridículo de estar como loco y estar de repente para salvarse. Decía, es algo muy importante, Dios le hablaba bien claro y luego, ¿dónde estaba Dios en ese momento?
Yo les he compartido a los hermanos en más de alguna ocasión que la concepción del trabajo en Guatemala es un poco diferente a otros órdenes. Por ejemplo, en lugares más avanzados dice conseguir trabajo. ¿Y de qué? De pollo. De pollo, sí, me voy a disfrazar de pollo y voy a anunciar un pollo ahí. Y le preguntan, ¿y paga tus cuentas? Sí, hacelo. Pero aquí en Guatemala conseguir trabajo de pollo, pues de pollo, ¿qué vas a hacer? Y empiezan los chistes y el bullying y todo eso, ridiculizando el trabajo, hermano. Y yo creo que todo trabajo de verdad que honra, ¿cómo les puedes transmitir a los hermanos? Porque a través del trabajo, 12 años, hermano, ahorita se dice fácil, pero han sido 12 años de estar construyendo, hermano, de que quiero que también que si les compartes un poquito, porque el otro día hablaba con hermana Delmi, tu esposa, y me dice que debido al giro del negocio tuyo, donde se prestan servicios profesionales, ella vio la necesidad de retomar su carrera, ¿verdad? Que yo creo que estaba muy próxima a derecho y volvió, y el sueño se le volvió a activar, ¿verdad, hermano? O sea, como el trabajo activa sueños, activa planes, activa, y todo trabajo, pues, es importante desde el principio, hermano. Sí, sí, vamos a todo trabajo dignifica y es importante. Yo pienso que todos, a ningún hombre nos gusta quedar en ridículo desde que estamos en la escuela, que estamos en el colegio. A veces buscamos amigos para no ser ridiculizados y ser ridiculizados es uno de los dolores, o ese famoso bullying es uno de los dolores más fuertes de la vida, ¿verdad? Entonces, cuando uno emprende su empresa, a veces te toca que empezar desde otro nivel y hacer cosas que se pueden ver muy, muy bajas o muy sencillas. Por ejemplo, la empresa de servicios que nosotros tenemos se dedica a cobrar y a vender. Y yo jamás en mi vida ni cobré ni vendí. Y de repente me siento ahí, estoy encargado de eso. Y yo cómo paré en esto, ¿verdad? Si yo pues trabajé como más de 17 años en sistemas, en centros de cómputo, con tecnología, pero era más fuerte el ímpetu de emprender algo, de verlo crecer y desarrollar. A veces me ganaba eso que el decir, no, hombre, pero una de las cosas que más extrañaba era el aire acondicionado de los bancos, ¿verdad? Porque en los centros de cómputo todo siempre está bien frío y al salir a mi propia empresa tenía que ir a veces moverme a la calle y recibir sol y agua y estar en otras circunstancias, en otros ambientes distintos. Pero yo creo que si internamente tenemos ese saber que estamos construyendo algo importante, eso nos puede levantar y ver que lo que estamos haciendo es como aquel hombre que habían dos hombres que partían piedra, ¿verdad? Y uno le decía, ¿y tú qué haces aquí? Picando piedra, ¿verdad? Picando piedra como peón, y al otro, ¿y tú qué haces? Aquí construyendo una catedral, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es muy importante, cuando te toca todo trabajo es importante y tengo un amigo empresario exitoso que hoy él está haciendo algo de una de las personas, una de las labores más sencillas de la fábrica, él las está haciendo ahorita. Y si les cuento, dice, ay, ¿qué está haciendo eso? Y él lo está haciendo porque no importa, no importa el trabajo, como dice, dignifica al hombre, pero lo importante es que tú tengas en tu mente el valor de que estás construyendo algo importante, ¿verdad? Y que nada te va a hacer bajar el hijo que eres de Dios, la dignidad que tienes como hijo de Dios. Y por eso lo decía tremendo ese principio, somos hijos, ¿verdad? Y Dios nos quiere ver el bien y un padre manda a trabajar a un hijo porque le quiere ver bien, ¿verdad, hermano? Y no porque Así le es. quiere ver mal y porque lo quiere ver próspero y salir adelante y todo. Ahorita que decías eso me recordé dos cosas de lo que hablabas. Una es, me acuerdo un hermano que cuando decía que trabajaba, dice yo lavo y plancho ropa ajena. Y lo que pasa es que tenía una lavandería industrial, ¿verdad? Que lavaba cientos de pantalones y todo. Y me recordé ahorita que me decías tú, porque a mí hubo un momento que hacíamos hasta en gracia, porque a uno le tocaba limpiar, recoger en la iglesia las cosas, hacer la oración de ofrenda, la oración inicial, la oración final, terminar, despedir a los hermanos y recoger. Y de verdad, si no tiene claro uno que uno es hijo, hermano, que el hijo no es
lo que haces o lo que no haces, lo que te dignifica, sino lo que Dios quiere hacer contigo a través de todo eso, es que uno lo entiende. Y tocabas este tema que me gusta tanto, hermano, es, a diferencia de David, Salomón y su hijo Robam no recibieron esta escuela. ¿Y cuánto daño como padre le puede hacer uno a un hijo al no dejarlo que reciba esta escuela que Dios nos da? Pues porque Dios nos relaciona, si es rey, lo va a relacionar con reyes. Y si ese empresario, o sea, lo va a relacionar con la gente que, como bien decías tú, tiene las cosas. ¿Qué consejo le podrías dar a los papás de dejarlos vivir su proceso y vivir su enseñanza y vivir su escuela, alentándolos en lugar de evitándoles ciertas cosas, ¿verdad? Para que no lo pasen. Bueno, nuestro ejemplo, obviamente tenemos que encontrar nuestra fuente de corrección. Incluso la Biblia nos dice que corrijamos a nuestros hijos conforme a la sabiduría que el Señor nos puede inspirar. Yo creo que hay que pedirle mucha inspiración al Señor para poder motivar a nuestros hijos y para poderlos impulsar también en un momento determinado. Y parte de eso, decía alguien, a los hijos hay que crearlos con un poco de frío y un poco de hambre, ¿verdad? Entonces, creo que como papás uno trata de hacer todo lo posible para que no le pegue el sol, ¿verdad? A su hijo, que no le pegue el sol ni le pegue la lluvia. Pero tenemos que entender que si Dios no nos trata así, nosotros tenemos que respetar esos procesos, orar por nuestros hijos y cuando se encuentren en un proceso, pues orar para hacer que Dios nos inspire cuál es la mejor forma de poderlo ayudar en ese momento. Quizás es dejarlo solo en esa complicación y que él salga. O de repente simplemente cometió un gran error y es darle una palmadita, decirle, hijo, vamos adelante o yo te ayudo. Pero no cometer el error de ayudarlo cuando no es lo conveniente para él, ¿verdad? O desecharlo cuando él necesita una ayuda. Entonces, ¿cómo encontramos nosotros ese equilibrio y esa inspiración? Como dice la palabra, oren para que Dios inspire en vosotros cómo poderlos corregir, ¿verdad? Y si ya son grandes, cómo poderlos inspirar para que, obviamente, al entregarlo a las manos de Dios y a las manos de Dios, pues Dios está en sus manos y van a ser formados por el Señor, ¿verdad? Y eso, tener esa confianza de que Dios los forma y el tener esa formación va a garantizar en ellos que ellos internamente pues puedan tener la estructura que los va a hacer permanecer en el éxito o en las adversidades que a veces puede presentar la vida y nosotros confiar que Dios está con ellos, ¿verdad? Y dejarlos pasar su proceso, ¿verdad? O si es el momento de apoyarlos, pues tenemos que entender eso, ¿verdad? Que el Señor nos guíe, ¿verdad? Amén. Sin recalcar tanto el error, ¿verdad, hermano? Porque sucede que a veces el juez más duro de un hijo es el mismo padre que le está machacando y machacando el error y le recuerda. Y como tú decías, precioso hermano, Dios no es así con nosotros, ¿verdad? Dios dice, bueno, levántate, nos ayuda a veces y nos saca, a veces nos deja pasarlo, pero no nos machaca, no nos vive continuamente mostrando el fracaso, ¿verdad? Yo creo que verdaderamente, hermano Gustavo, el apóstol dice, la UPP, ¿verdad, hermano? Que es la Universidad del Puro Pellejo, nos enseña. Y gracias, hermano, porque la verdad es que están muy edificados esos procesos. Eh, creo que como tú empezabas el día de hoy, hermano, no podemos pasar un proceso, no podemos llevar a final algo si no tenemos un fundamento. Y el fundamento queda claro cuando entendemos que Dios no quiere nada malo, quiere que prosperemos y que gocemos de buena salud, ¿verdad? Que seamos esos hijos de esa familia que Dios nos ha dado también y que verdaderamente no nos va a negar nada, pues si es para nuestro bien, no nos va a negar, ¿verdad? Aunque los procesos no los entendamos, todo colabora para bien. ¿Cómo, para finalizar, hermano, cómo pasar este momento de COVID, de gente que en algún momento pues les han disminuido su salario, otros gracias a Dios están con su salario bien intacto, otros han perdido el empleo? Y tú decías algo, tal vez el día que perdiste tu empleo, ¿verdad? Porque es cuando de verdad el emprendimiento es en el cual estás. ¿Cómo, cómo poderlos alentar en este tiempo, hermano, que el Señor está obrando así? Yo creo que verdaderamente
es un tiempo bueno, aunque los días son malos, el tiempo es bueno, ¿verdad? Sí, entre toda la dificultad, pues hay cosas buenas, ¿verdad? Estamos comiendo más sano, estamos comiendo mejor porque como que todos estamos haciendo la cena ahí, todo más preparadito, con cariño. Y hoy, por ejemplo, sin querer queriendo, pues carne asada y un chirmol con mi hijo ahí, lo estuve preparando, ese compartir. En medio de esta situación se han dado cosas muy buenas, pero cosas muy difíciles también, ¿verdad? La ansiedad de que el contagio está cerca, la ansiedad de que los trabajos se están perdiendo, la ansiedad de que las empresas están bajando las facturaciones tremendamente. La empresa donde estoy no es excepción, estamos ahí luchando gracias a Dios, está surfeando por las aguas, eh, pero también esta situación nos ha hecho buscar otras opciones y teníamos un proyecto que estaba ahí durante años, lo habíamos estado pensando y lo traíamos. Y hoy en esta situación le tuvimos que acelerar y ver qué hacíamos para ver cómo poder despegar, porque era algo que sí es un negocio en esta situación, mientras que otros negocios han bajado porque no ha bajado la demanda, este otro tipo de negocio ha subido, entonces nos ha impulsado a acelerar un proyecto que teníamos ahí. Yo creo que cada uno puede analizar qué más puede hacer, ¿verdad? Y pedirle al Señor cosas que tal vez tenías pendientes, qué otra cosa puedo hacer. Y sobre todo, honesta y sinceramente, porque como hombres todos somos sensibles a este tema del COVID y a todo lo que ha pasado, a mí personalmente me ha servido más para meterme más con Él en oración. Tenemos menos tiempo de tráfico, eh, podemos tener más tiempo orando. Eh, y no depende de la calidad de la oración, la cantidad, sino depende de algo muy importante que el Señor me ha enseñado últimamente, que es que entiendas qué es importante en la vida. Y si tú entiendes qué es lo primero, qué es lo segundo, qué es lo tercero, vamos a encontrar definitivamente que ese momento, esa cita con Dios, es el pilar que nosotros necesitamos para todo, para tener el ánimo, para tener las ideas y para que nuestro corazón pueda también derramarse delante de Él si la carga es pesada. Y porque a veces se vuelve una carga, somos humanos, somos susceptibles, pero qué mejor que cerrada la puerta, nosotros podamos tener esa cita con el Señor, buscarla, provocarla. Eh, ese sería uno a mí personalmente les estoy hablando porque me ha funcionado, gracias a Dios, antes del COVID, pues el Señor ya me había empezado a hablar muy profundamente de esto, había empezado a tomar conciencia, no hacerlo por hábito, no hacerlo por cantidad, no hacerlo por ejercicio espiritual, a ver quién aguanta más o quién puede más, sino como algo importantísimo en tu vida. Yo les comentaba que si tengo un minuto, un amigo, su hija le detectaron una enfermedad, le dijeron que era mortal. Y él agarró todos sus ahorros y se fue a un hospital de Houston. Había todos sus ahorros y la vida de su hija y había hecho muchas cosas, le habían quitado el helado, la pizza, le habían hecho muchas cosas. Entonces, el especialista mundial en este tipo de enfermedad le dio una cita y él estuvo ahí ese día. Entonces yo les pregunto a todos, ¿con qué grado de importancia él estuvo en esa cita? Porque ese especialista era uno de los únicos en el mundo y había gastado todos sus ahorros en estar ahí y era la vida de su hija. Lo hizo con todo su corazón y le puso toda la atención de vida. Y el especialista fue muy sencillo, le dijo, mire, ¿qué le está dando? Mire, esa enfermedad no se quita, le dijo, pero tengo una buena... Todos estos ingredientes, quítelo de la comida, que no coma esto. Por ejemplo, pizza, helado, todo eso puede comer, solo le dio un listadito de lo que no podía comer y la niña hoy en día pues anda vivita y coleando y volvió a comer helados porque fue donde el especialista y recibió la palabra específica. Pero él pagó un precio altísimo para poder escuchar esas simples frases. Entonces, a mí el Señor me dijo, todo, si pudieras entender qué es esa cita conmigo y hablar, si pudieras entenderlo y en la manera como él lo dijo, cierra la puerta, porque yo lo hacía con la puerta abierta, pero entraban y salían y créanme que cuando uno cierra la puerta hecha llave,
ahí te puedes desahogar con Dios, adorarlo, porque estás entendiendo que es una cita con aquel que te va a dar el ánimo, la fuerza, la estrategia que necesitas para poder pasar esto. Y ese, para mí, les comparto algo que ha sido valiosísimo para mí, esa cita con Dios cada día. Creo que ese es el pilar del día, el pilar de todo lo que debe pasar en nuestra vida. Ese momento con Dios, así como Él dijo que había que hacerlo, cerrada la puerta, entra y ahí desahoga tu alma y tu corazón. Y tu Padre que ve, no, ¿verdad? Te va a exaltar en lo público, o Él hará lo que tenga que hacer en lo público, pero en lo secreto con Dios es donde van a suceder las cosas. Entonces, como este amigo, si puedes entender que estás delante del especialista mundial de esa salud, que es la vida de tu hija, que has gastado todos tus ahorros, vas a ponerle atención a lo que él te está diciendo. El Señor ya nos lo dijo, esa cita con Dios, si me preguntan, es la clave, lo más importante que podamos hacer nosotros en el día. Amén. Gracias, hermano. Realmente maravillosa. Y quiero pedirte que oremos hoy por los hermanos, ¿verdad?, que han escuchado este mensaje. Estoy convencido que les ha traído mucho entendimiento. Trabajar sobre la base de lo que tenemos un Dios bueno, que es bueno con nosotros y tiene cosas buenas para nosotros. Entender que los procesos son realmente importantes y que tal vez hoy en día hubo un cursito por ahí de sacaste de algún trabajo que no te gustó, pero ahí aprendiste algo que hoy va a ser aplicado en tu vida, pero que necesitas que Dios te dé la dirección, ¿verdad? Y estamos convencidos de que Dios, como decía nuestro hermano, quiere que seamos prósperos en todo, como prospera el alma, que nos ha hecho sus hijos y que verdaderamente no te va a negar nada. Así que hoy, hermano Mario, gracias por tu tiempo. De verdad, gracias por la sabiduría que Dios ha derramado en tu vida y que hoy compartes con nosotros, ese ánimo que de verdad muchos hemos tenido al no ver el fracaso, sino verlo como siempre una enseñanza maravillosa. Y que como padres, hermano, yo te invito a que dejes que tus niños empiecen a vivir. Realmente si algo he aprendido con todos estos hermanos que han ido pasando, que gracias a Dios siempre tienen el regalo maravilloso, es que para ser emprendedor no es teórico, tiene que haber una experiencia de vida y que mucho empieza desde pequeño cuando se les deja ser y cuando se les impulsa a ser y cuando se les desarrolla este regalo y maravilloso que es ser un emprendedor. Cuando no le quitas los sueños, no le estás recalcando lo malo, sino que lo animas y lo exhortas a que siga adelante y que si se cae, se levanta y que si corre mucho, le enseñas a los peligros de correr. O sea, toda esa formación maravillosa que Dios nos da. Así que gracias, hermano Mario. Preciosa, vamos a oír al especialista, hermano, hoy. El especialista. Que nos va a guiar y nos va a dirigir. Y guía en oración, por favor, hermano, hoy, conforme a lo que Dios ha ministrado en el corazón. Señor, te damos gracias, bendecimos tu nombre. Gracias por la oportunidad que nos das, primero de compartir cosas que tú nos has enseñado. Y gracias porque es tu palabra la que queremos escuchar, Señor. Lo importante de este día era poder escuchar algo que viniera de ti, Señor. Hay muchos conceptos de éxito, hay muchos relatos, hay muchos tips que pueden ayudar, pero por sobre todas esas cosas, la palabra que viene de ti, Señor, que podamos nosotros escuchar esa palabra en lo profundo de nuestro corazón, esa voz tuya, Señor, que nos dice, enfréntalo ahora o rodéalo, esa estrategia que tú nos puedes enviar. Y te pedimos por ese ánimo que solo tú nos puedes dar, Señor, para que si hemos fallado en algo, nos volvamos a levantar en el nombre de Jesús y saber que 7 veces caerá el justo, pero de todas ellas tú le levantarás, Señor, y levantarnos con ese ánimo en el nombre tuyo, porque tú nos has hecho vencedores por encima de toda circunstancia, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Nosotros estamos declarando hoy la palabra para cada hombre que está escuchando, que va a escuchar esto, de que eres hijo del Dios Altísimo y que Él ha configurado algo interno tuyo que te dice que puedes ir a más y que hay más dentro de ti y que Dios se compromete contigo para poder obtener eso que está dentro de ti, ese propósito, ese destino que está dentro de ti, que quizás no te deja
tranquilo o hay una inquietud incesante adentro de tuyo que te dicen que tienes que lograr o que hacer algo más, saber que tu Padre está contigo, que Él es el que pone el querer y el hacer por su buena voluntad y que en todo momento, ya sea que estés reinando, ya sea que estés en la guerra con la estrategia correcta o ya sea que estés en la escuela, en algún proceso, Él está contigo y nunca te va a dejar y nunca te va a abandonar y Él siempre te va a cuidar. Y su deseo es que tú estés bien y próspero en todo. Gracias, Señor. Gracias por esa paternidad que es la base de todo. Saber que tu amor es inmenso y que el precio que has pagado para que nosotros seamos llamados hijos tuyos fue altísimo y que nosotros recibimos ese precio altísimo y recibimos ese regalo de Jesucristo y lo recibimos para nuestra vida y declaramos que tú eres, Señor, quien va a guiar en los momentos complicados y difíciles, que tú estás ahí con nosotros. Cada momento, Señor, cada instante. ¿Acaso no has sido tú el que has estado ahí con nosotros? No. En cada sonrisa, en cada triunfo y en cada lágrima, ¿acaso no has sido tú el que has estado ahí, Señor? Y tu deseo es vernos bien. Y eso es lo que nosotros fijamos en nuestra mente, que tu deseo es bueno. Tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, gracias te damos. Amén. Gracias, hermano Mario, bendecido con toda bendición. Realmente ha sido para nosotros un deleite hoy escuchar la palabra de Dios. Salimos instruidos, salimos victoriosos, llenos del amor de Dios y te agradecemos siempre esa disposición. Queremos Queremos agradecerle a nuestros hermanos y recordarles que todos los lunes a las 7 tenemos emprendedores y que pueden verlo después en nuestro canal de YouTube. Yo creo que todo este material que Dios nos está regalando es para escucharlo, entenderlo y que quede en nuestro espíritu, hermanos, porque Dios seguramente en este tiempo, fíjate que en este tiempo que los tiempos no sean los buenos, es un tiempo propicio tenemos 2 hermanos ya que están emprendiendo y a los 2 les han dicho que están locos porque en tiempo de COVID, ¿quién emprende? Pues los locos por la fe, ¿verdad? Están emprendiendo y seguramente están encontrando cosas lindas. Hermano Mario, bendecido. Bendecido, Pastor Juan Carlos. Muchas gracias por todo. Y sabemos que el Señor está acompañándote en este emprendimiento también, en nuestra nueva modalidad. Y pues también eres un emprendedor, ¿verdad? Y pues bendecimos tu vida. Gracias por todo, tu familia, tus hijos. Muchas gracias por la invitación. Sí, gracias, hermano. Bendecidos con toda bendición.